Bueno, estudiantes, en esta clase estuvimos viendo lo que corresponde al periodo de la República Conservadora o periodo de los decenios. Se denominaba República Conservadora por el solo hecho de que en este periodo nuestra organización como país se veía bastante asociada a lo que la Iglesia Católica solicitaba al país para las personas. O por otra parte también se denomina periodo de los decenios, puesto que en este momento de nuestra historia transcurren 3 presidentes de la República, los cuales perduran en su cargo durante 10 años cada uno. El objetivo de la clase es analizar los procesos realizados durante la República Conservadora e identificar a sus principales actores, como lo es Diego Portales. La contextualización de la época se basa principalmente en lo que es la República Conservadora y su vínculo bastante estrecho con el ideario portaliano. La República Conservadora es un periodo de la historia de Chile que se desarrolla posterior a la batalla del Ircay, específicamente en el año 1831 con el triunfo de las elecciones presidenciales por José Joaquín Prieto, y culmina este periodo en el año 1861. Durante este periodo se crea la Constitución de 1833, constitución que fue la primera en aplicarse en nuestro país. Ahora, en este contexto, el ideario portaliano forma parte fundamental. Ya es un periodo que se caracteriza por ser altamente centralizado, autoritario y basado en el ideario portaliano. ¿Por qué el ideario portaliano? Bueno, el ideario portaliano viene directamente de este personaje que aparece aquí a su lado derecho en la imagen superior, Diego Portales. Pese a que nunca fue presidente de la República, Diego Portales fue una figura determinante en el gobierno conservador, siendo conocido como el mentor de la República autoritaria, siendo conocido en este sentido como quien inicia con las repúblicas autoritarias. ¿A qué se refiere con autoritario? Que el poder del presidente de la República o del Poder Ejecutivo está altamente concentrado en esta persona. La influencia de Diego Portales la ejerció a través de la participación en distintos ministerios. ¿Ya? Diego Portales fue ministro del Interior, ministro de Relaciones con el Exterior y también era considerado parte de la Guerra y la Marina. En los gobiernos de Tomás Ovalle, principalmente en el de José Joaquín Prieto, en el cual concretó la realización de la Constitución de 1833 y declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. ¿En qué se basa el ideario portaliano? Bueno, el ideario portaliano tiene como característica a los gobiernos autoritarios que postulan a un ideario político de orden y obediencia a la sociedad civil frente a la autoridad. En este sentido destaca la represión contra la criminalidad, cuyo ícono fueron los presidios ambulantes. ¿Qué son los presidios ambulantes? Bueno, tenía como elemento central la humillación de los reos ante el resto de la sociedad. La humillación de los reos se refiere a la humillación de las personas que están en contra del gobierno autoritario. ¿Y cuál era la finalidad? Bueno, era amedrentar a futuros delincuentes y hacer presente el poder del Estado ante los ciudadanos. Ya estos presidios ambulantes se realizaban frente a todos los ciudadanos, ya sea en una plaza o en el centro de algún lugar donde pudiese ser visto. Esto era con el objetivo un poco de hacerles ver a los ciudadanos lo que les podría ocurrir en caso de delinquir o ir en contra del gobierno de turno. El ideario portaliano, bueno, tiene ciertas postulaciones. El primero es el ideal de orden. Ya en este sentido se crea la Guardia Cívica, que es como una especie de seguridad ciudadana de hoy en día, pero en esa época le denominaban Guardia Cívica. Ellos estaban a cargo de poder resolver cualquier tipo de situación que ocurriese en las calles de nuestro país. Por otra parte estaba el autoritarismo, ya en el cual el Poder Ejecutivo tenía amplias atribuciones constitucionales. Ya, por ejemplo, el presidente de la República en este periodo, si había una ley propuesta por senadores o diputados que al presidente de la República no le pareciera, él podía vetar en definitiva esta ley y no aplicarla. ¿Bien? Por otra parte estaba el rol pedagógico del Estado. Diego Portales consideraba que el Estado era el encargado de generar en la ciudadanía la cultura cívica y potenciar el patriotismo. Diego Portales sentía que la educación debía centrarse directamente en convertir a todos los ciudadanos en patriotas que estuviesen orgullosos de formar parte de su país y que estuviesen dispuestos a defenderlo de cualquier forma.
Y por otra parte estaba la postura que tenía Diego Portales frente a Estados Unidos. Diego Portales tenía una cierta desconfianza por los norteamericanos y bueno, él aparece con esta idea de la doctrina de Monroe que significaba América para los americanos, América específicamente como para los ubicados en América Latina, ya los latinos, pero no así a los ubicados en América del Norte. La cronología en esta república conservadora, como ya les había mencionado anteriormente, se desarrolla en tres periodos a cargo de tres diferentes presidentes de la república. El primero de ellos es José Joaquín Prieto, quien está en el cargo desde 1831 hasta 1841. Posteriormente le sucede Manuel Bulnes, ya un personaje considerado un héroe para nuestra historia, quien está en el cargo desde 1841 hasta 1851, y por último Manuel Montt, quien perdura en el cargo desde 1851 hasta 1861. En el gobierno de José Joaquín Prieto se realizan diversas acciones para contribuir a la formación de nuestro país. Una de las primeras es que nombró a Diego Portales como ministro del Interior y de Guerra y Marina. Por otra parte está la promulgación de la Constitución de 1833. Esta Constitución fue creada por Juan Egaña, quien tenía el rol, más bien dicho, de poder plasmar el ideario portaliano en la ley, en esta Constitución, de una u otra forma. Ya esta Constitución tenía varias ideas, las cuales las vamos a mencionar un poco más adelante. Se crea el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Por otra parte, se funda la Escuela de Medicina. Aparecen reformas económicas que hicieron progresar al país, en el cual se destaca el personaje Manuel Rengifo, quien hace que nuestra economía mejore enormemente en este periodo, creando algunos acuerdos con los países externos a los cuales le debíamos algún tipo de dinero por las distintas guerras que se han realizado, y llevando a mejorar la economía interna de nuestro país de una manera bastante significativa. Por otra parte, se funda la Sociedad Nacional de Agricultura y por último se declara la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. La guerra se desarrolla entre los años 1833 y 1839, casi culminando el periodo de José Joaquín Prieto. En la Constitución de 1833, como les mencioné anteriormente, era una comisión constituyente liderada por Juan Egaña, quien estaba encargado de plasmar en la ley el ideario portaliano, este ideario de autoritarismo, del rol pedagógico del Estado, de eh, la postura frente a Estados Unidos, etc. Se promulga el 25 de mayo de 1833 y comienza a regir en nuestro territorio. Es la primera constitución que se aplica a nuestro país. Y se instala un régimen de carácter autoritario en el cual el poder se centraliza en el presidente de la República. No obstante, se reconocen los principios de las ideas ilustradas en relación a la separación de los poderes del Estado, soberanía popular y gobierno republicano. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución, si bien es autoritaria, igual respeta el hecho de que hay un poder ejecutivo, otro legislativo y uno judicial. Bien, también se ejerce la soberanía popular, este hecho de que los cargos sean elegidos de manera pública, y el gobierno republicano, ya que venía propio posterior a lo que es el periodo de ensayos constitucionales. Las principales disposiciones de la Constitución de 1833, bueno, se separan en disposiciones generales del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ¿ya? En las disposiciones generales se establecen los límites de nuestro territorio, ya que se ubican desde el desierto de Atacama, ya estamos hablando desde la tercera región ubicada hoy en día, hasta el Cabo de Hornos, y desde la cordillera de los Andes hasta lo que es el Pacífico, bien, el mar del Pacífico. Por otra parte, se fija en definitiva la religión católica, apostólica y romana como oficial del Estado, prohibiendo cualquier tipo de práctica de otra religión. Y se otorga el derecho de sufragio censitario a los varones mayores de 25 años que supieran leer y escribir, o a los mayores de 21 años que estuviesen casados. Estos varones debían acreditar una renta determinada, además de tener algunos terrenos a su nombre. Por otra parte, el poder legislativo, compuesto por los senadores y los diputados, estos podían ser elegidos por voto popular. Podían aprobar y rechazar el presupuesto de la nación y podían autorizar las facultades extraordinarias al presidente de la República, quien dictaba algunas leyes periódicas.
El Poder Ejecutivo, encargado por el Presidente de la República, permanecía 5 años en el cargo, pudiendo ser reelegido de manera inmediata. Esto quiere decir que podía culminar sus 5 años de Presidente de la República y volver a ser elegido para otros 5 años más. Se le designaban a los funcionarios, el presidente de la República designaba a los funcionarios públicos, él era el encargado, no eran escogidos por las personas, sino que él los indicaba. Y por último podía dictar estado de sitio, vetar las leyes, como les mencioné anteriormente, emanadas por el Congreso. Bien. Y por último, el Poder Judicial, bueno, establecía un Tribunal Supremo de Justicia y garantiza la inmovilidad de los jueces. Ya esto, los jueces podían permanecer ahí de manera eterna. Y bueno, lo que se consideraba como la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, esto se considera como una especie de primera guerra del Pacífico. ¿Ya? Chile se enfrenta a los países de Perú y Bolivia, quienes estaban aliados para poder enfrentar esta guerra, a cargo de Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz tenía el propósito de volver a formar un imperio, el imperio incaico. Bien, esto no les parecía muy bien a todas las personas que se encontraban en el territorio de los incas y también de Bolivia, y tampoco a Chile, porque Diego Portales se siente bastante amenazado, puesto que podía existir la posibilidad de que volviese a ser imperio y que atacara nuestro territorio de manera fácil. Las causas de esta guerra fue que Andrés de Santa Cruz quiere volver a crear el imperio, además de que Perú no quiere pagar la deuda contraída con nuestro país posterior a la expedición libertadora del Perú y la rivalidad entre el puerto del Callao y Valparaíso. El puerto del Callao se ubicaba en el Perú y el puerto de Valparaíso en el centro de nuestro territorio. Ambos puertos eran muy apetecidos para la exportación de cada uno de las mercancías que tenía nuestro territorio, de todo lo que se encontraba para poder vender en nuestro territorio. Y bueno, Valparaíso se convierte en un gran puerto, lo cual a Perú le molestó y ambos se pusieron en rivalidad, digamos, por quién era el mejor puerto del Pacífico, el mayor puerto del Pacífico. El desarrollo de esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana estaba dirigida por los militares. Mariano Egaña fue enviado al Perú a conversar para poder establecer alguna especie de paz, sin embargo no logra nada. Entonces se declara en definitiva la guerra en noviembre de 1836. El asesinato de Diego Portales, quien se acercaba hacia el Perú para ver a sus militares, eh, provoca que esta guerra se torne más o menos popular. Y bueno, al finalizar, Andrés de Santa Cruz es derrotado por los chilenos y como consecuencia esto tiene el afianzamiento del sentimiento nacionalista, el sentirse orgulloso de ser chileno y de haber ganado esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Chile se transforma en una potencia dominante del Pacífico, puesto que el puerto de Valparaíso se convierte como un puerto principal, y Manuel Bulnes aparece como un héroe nacional, puesto que Manuel Bulnes es el que toma el mando al finalizar esta guerra y en definitiva derrota a la Confederación Perú-Boliviana. Luego de esto, Manuel Bulnes toma el cargo de presidente de la República y este también realiza distintas acciones. La primera es encabezar un gobierno estable y conciliador. ¿Ya? Manuel Bulnes, al tomar el cargo, logra mantener un gobierno bastante estable, sin guerras, sin discusiones, bastante en paz. Dicta leyes de amnistía a favor de los liberales. ¿Ya? Esto provoca que los liberales tomen un poquito más de presencia en todo lo que es la organización de la República, lo cual más tarde va a provocar ciertos disgustos en quienes toman el mandato. También encabeza la ocupación del territorio de Magallanes, la colonización alemana del Yanquihue y Valdivia. Se crea la Quinta Normal, que es el parque que hoy en día ustedes conocen. Se funda la Universidad de Chile, se funda la Escuela Normal de Preceptores, se funda la Escuela de Artes y Oficios y el desarrollo del movimiento intelectual. Estas 4 realizaciones promueven bastante lo intelectual en nuestro territorio y esto hace que se generen otras ideas. La fundación de la Universidad de Chile, estamos hablando de la creación de una institución para formar a profesionales. La Escuela Normal de Preceptores es la primera escuela formadora de profesores varones de educación básica, o sea, profesores como yo, pero en el género masculino. Y se funda la Escuela de Artes y Oficios, escuela que
que promociona bastante lo que es la artesanía de nuestro territorio y el desarrollo del movimiento intelectual en 1842, abogado principalmente por el personaje André Bello, un personaje venezolano que funda la Universidad de Chile, inclusive, y comienza el conflicto con Bolivia. El gobierno de Manuel Bulnes es considerado el más importante durante la época, pues sentó las bases del régimen republicano, se crean instituciones nacionales más importantes, como las ya mencionadas anteriormente, y se realizan importantes avances sobre el reconocimiento del territorio. Ya Manuel Bulnes es el encargado de expandir nuestro territorio hacia el sur y poder colonizar este para que esté bajo la soberanía de la nación. Y por último aparece el gobierno de Manuel Montt Torres, ¿ya? Y sus principales realizaciones, bueno, él, la intentona revolucionaria de 1851, proporcionada a raíz de estas facultades que da el presidente Manuel Bulnes anteriormente, se da término a este gobierno que intenta estar en paz con los que son más liberales. Y bueno, entonces Manuel Montt lo que determina es que este gobierno va a ser directamente autoritario. Se promulga el Código Civil que hasta el día de hoy está vigente, pero que ha tenido algunas modificaciones, y la Ley de Instrucción Primaria. La Ley de Instrucción Primaria tiene el carácter de que la educación básica, la educación que ustedes están cursando actualmente, fuese obligatoria y gratuita. Y esta es la fundación de la Escuela Normal de Preceptoras. En el gobierno de Manuel Bulnes, el gobierno anterior, se funda la Escuela Normal de Preceptores, o sea, la escuela que forma a profesores varones. Y en el periodo ahora de Manuel Montt se incorpora la fundación de la Escuela Normal de Preceptoras, que es la escuela formadora de profesoras de educación básica. También se funda la ciudad de Puerto Montt, se crea el ferrocarril Valparaíso-Quillota-Santiago-Rancagua. Ya recordemos que la creación de estas formas de transporte generan que haya una mayor rapidez en la entrega de algunas mercancías o de información. Y se instala el sistema de telégrafo eléctrico y se promulga la ley de sociedades anónimas y de bancos, ya que la ley de sociedades anónimas, bueno, es la forma de poder crear algunas instituciones sin que se sepa el nombre de quienes las creó. Por ejemplo, hoy en día existen muchas de las instituciones que, no sé, por ejemplo, se llama Falabella S.A., ¿ya? Y eso significa sociedades anónimas, o sea, que está a cargo de personas que no se conocen. Y bueno, la aparición de los bancos, que es algo bastante importante, puesto que los bancos toman un rol fundamental en nuestra organización de la República en el sentido de ofrecer préstamos y de generar con ese ofrecimiento de préstamos el cobro de intereses que son obviamente para poder mejorar la economía de la República.